Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por asistir. El día de hoy tenemos la cantaleta y el regaño como expresión de poder de la mujer campesina cafeicultura, y la que nos va a compartir su experiencia pues es Alexa. Entonces, pues un saludo para todas. Te damos la bienvenida, Alexa. Estamos pensando en poner una cancioncita, entonces mientras tú saludas, vamos poniendo la canción. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, sí, hoy nos convoca a hablar la mujer campesina caficultora, acá a palabrear. Sí, profe, si me ayudas compartiendo pantalla estaría genial. Claro que sí, dame un segundo, ya estoy acá en el proceso de compartir pantalla. Por favor, me dicen si la escuchan. ¿Se escucha? ¿No? Vale. Creo que no. Dame un segundo porque creo que fue mi error. Ya. Ya. Listo, ahora sí. Buenos días, campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Porque me lo han dado todo para volverme canción. ¿Puedes subir un poco, por favor? Es que no se alcanza a escuchar bien. Por favor, para mejorar en el servicio de interpretación, no escuchamos las intérpretes. ¿Pudieran, por favor, subirle volumen a la canción? ¿Tan amables? Me saludas, campesino, a la familia y a todos en la vereda, por favor. Y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor. Campesino, me despido y te ruego que, si no es mucho pedir, me consientas las maticas y el aljibe y a todos los animales que hay allí. Es que todo amigo mío anda de luto y la vida no es solo fatalidad. Y ella sabe que en tus manos también tiene, que en tus manos también tiene otra oportunidad. Muy bien, qué bonita canción. Muchas gracias, Alexa, por esa canción tan bella. Vamos saludando por acá a David, a Isabel.
a Juan Camilo Mejía, a Lisette, a Luis, a la profe Sandra y a María Fernanda. Saludito para todos, qué alegría que nos estén acompañando. Entonces, no sé si están de acuerdo que comencemos de una vez a lo que vinimos. Entonces, Alexa, para empezar, nos gustaría que te presentaras, que nos cuentes, pues, de dónde salen tus intereses por el tema del campesino y de las campesinas, dónde andas, qué estudias, lo que quieras contarnos. Bueno, pues acá tengo esta luz atrás de la ventanita, que como que me está tapando, pero bueno. Bueno, yo soy de un corregimiento en Antioquia que se llama Zabaletas y crecí en una finca caficultora. Toda la vida estuve rodeada pues de eso, ¿cierto? Del cultivo, de animales, y eso tuvo mucho que ver luego sin darme cuenta en mis intereses formativos y académicos y me ha llevado a dar vuelta en la academia hasta encontrar con espacios en los que pueda resonar desde temas en torno a lo campesino. Bueno, soy estudiante de pedagogía en la Universidad de Antioquia y actualmente me encuentro en México. Ya casi vuelvo dentro de 3 semanas. ¡Qué emoción! Y estoy haciendo un semestre de intercambio. Y ya, no sé qué más contar. Alexa, ¿y de dónde viene tu interés? O sea, pues sabemos que creciste en finca cafetera. ¿Y de ahí nace tu interés por el tema campesino o de dónde viene? Y sobre todo, ¿de dónde viene este interés por el regaño y la cantaleta, que está bien particular esto de pensar en el regaño y la cantaleta como empoderamiento femenino? Bueno, pues sí, parte de ahí, ¿cierto? Porque digamos que eso es como alrededor de lo que he construido mi identidad, ser una mujer campesina, caficultora. La profe Lina se desconectó, pues es mi celular el que está como... Ah, no, ahí está. Eh, y bueno, de ahí nace pues como mi interés por preguntarme por las mujeres campesinas y cuando pensaba en la cantaleta también lo pensaba muy desde mi mamá, ¿cierto? Porque mi mamá es súper cantaletosa y en realidad en una finca caficultora por la cantidad de trabajo que hay, por la cantidad de actividades que se deben de realizar, la cantaleta en serio tiene un papel súper importante porque es lo que permite hacer todo, ¿cierto? Que todo se haga y que todo finalmente salga bien de alguna manera. Pero digamos que también llegué a ella por accidentes de la vida, ¿cierto? Yo estaba, ahorita se los contaré, pero estaba como joven investigadora en un proyecto de investigación y surge la necesidad de hablar de la cantaleta en un taller con las mujeres, o bueno, con toda la comunidad caficultora de Ituango. Y, y entonces ahí particularmente es donde conecto, este proyecto me permite a mí conectar como mi formación académica con mis intereses personales y con mis preguntas sobre hice bien viniéndome de mi pueblo a estudiar a una universidad, porque es algo que uno se cuestiona mucho. Como que, ay, no, estaría, yo cada rato digo como, ay, estaría tan feliz sembrando yuca y plátano en mi casa. Y lo digo en serio, ¿cierto? Pero también reconozco en la universidad muchas posibilidades. Entonces, vincularme a este proyecto me permitió como vincular eso, ¿cierto? La academia con un aspecto de mi vida personal que me resuena mucho, que es en torno al que tengo muchas preguntas también. Entonces, más o menos como, ay. Súper, Alexa, qué bonito esto de recordar a la mamá cantaletuda. Ah. Em, Alexa, ya que nos contaste un poquito de que eras joven investigadora, ¿nos quieres contar un poquito más al respecto de ese proyecto, por favor? Sí, claro, profe, ¿puedes compartir la pantalla? Claro que sí. Gracias. Bueno, mientras tanto les voy contando un poquito. Bueno, este es un proyecto, un super proyecto así gigante, que tiene, bueno, el proyecto se propone incrementar la competitividad de los caficultores de Ituango
mediante el fortalecimiento de las habilidades en ciencia, tecnología e innovación. Pero digo que el proyecto es un mundo porque tiene 5 objetivos específicos, de los cuales cada uno pues es un universo porque abarca muchísimas cosas, es un proyecto de verdad muy grande y allí hay un equipo de personas que lo hacen posible y pues son súper tesos, no sé si de pronto hoy habrá alguien por acá escuchándome. Pero entonces este proyecto es un proyecto que es financiado por el Departamento Nacional de Planeación y es ejecutado por el Grupo de Investigación GEMCA de la Universidad de Antioquia. Y bueno, pues ahí yo terminé vinculada al proyecto como joven investigadora y pues el proyecto se me hacía muy interesante, por eso que les digo, porque pues soy de una familia caficultora y pensar, Profelina, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y pensar en que uno de los retos que tiene el proyecto, solo uno de los muchos que tiene, es eso de poner en diálogo el saber tradicional campesino con el conocimiento científico. Y a mí esto siempre, pues desde que, y no es que el proyecto tenga como una lista de retos por resolver, sino que es algo que yo identifiqué porque vi como la dinámica en la que trabajaba el grupo y me di cuenta de que ciertamente eso era necesario, era un reto y era algo que como equipo estábamos enfrentando y a mí se me hacía muy interesante porque todo el tiempo pensaba en esto que les digo, como en mi experiencia creciendo en la finca y decía como, claro, es que mi familia sabía un montón de cosas que se relacionan con lo que hacen en un laboratorio, con lo que hacen en este laboratorio y me causaba muchísima curiosidad, pues nada más pensarme en ese laboratorio rodeado de un montón de aparatos súper extraños y que eso tuviera que ver con lo que yo crecí viendo y con lo que crecí viendo hacer a mi familia, se me hacía muy interesante. Entonces, a partir como de ese interés, que era también un interés muy personal, el granito de arena que empiezo a aportarle al equipo es desde la formulación de metodologías participativas. Y la formulación de estas metodologías fue muy interesante porque, bueno, digamos que yo las hacía con el profesor William, uno de los miembros del equipo, de quien aprendí un montón de cosas, pero las metodologías también se hacen de manera colaborativa. Entonces era todo un equipo de disciplinas muy diversas, ¿cierto? Hay químicos, hay ingenieros de alimentos, hay un montón de gente, cada uno con un saber pues como muy diferente y nos reuníamos a pensar justamente esto, en cómo diseñar talleres, cómo proponer estos talleres. Entonces, bueno, digamos que yo partía de la formulación de los talleres, pero al final los talleres en realidad como que se revisaban por todo, se ponían en práctica, se corregían, miraban hasta finalmente dar con un taller ya en el que todos hubiéramos como puesto nuestro granito y esos eran los talleres que se llevaban en Ituango. Entonces, digo que la formulación de estas metodologías para mí era muy chévere porque yo no pensaba simplemente como en hacer un taller porque sí, sino porque a mí me decían como, bueno, no sé, pensar por ejemplo, los saberes de un caficultor y yo pensaba mucho en mi casa. Entonces todo el tiempo los talleres los formulaba muy desde mi experiencia y era como, ah, yo recuerdo que mi papá sabía esto, entonces es algo que puedo usar para formular el taller. Y bueno, ahí estuve como un año y de ahí es de donde sale el taller de la cantaleta. Que no sé si puedas pasar a la otra diapositiva, por favor. Y bueno, este es uno de los tantos talleres que salen de ahí, de las metodologías, y este taller surge de la necesidad que se fue identificando en las salidas de campo anteriores en Tuango, y digo que surge de la necesidad porque recuerdo mucho como una conversación entre la profesora Cecilia y el profesor William, ambos miembros del equipo que ejecuta el proyecto. Recuerdo como una conversación en la que hablaban sobre frases, dichos, chistes que son muy comunes respecto a la cantaleta y a la palabra de la mujer, como por ejemplo, ahí viene usted con su cantaleta, o otra vez con el mismo cuento, o no sé, como vuelve la mula al trigo, como este tipo de frases que son muy cotidianas, que escuchamos como muy comúnmente, pero que finalmente lo que hacen también es negarle la palabra a la mujer, ¿cierto? Y sobre todo a la mujer campesina.
Entonces, luego como de ver esto, de identificarlos, nos dijimos como que, bueno, es necesario poner esto en el centro de alguno de los encuentros, es necesario hacer de esto un taller. Y a partir de esas frases y esos dichos, el profesor William hizo una recopilación de un montón de cosas que se nos dice a las mujeres cuando echamos cantaleta, y empezamos la formulación del taller. Yo para ese momento conocí este libro que les pongo acá, que es muy interesante, se llama Mujeres Empobrecidas, de Gloria María Bustamante, y ella habla de la palabra en la mujer empobrecida, no en la mujer pobre, en la mujer empobrecida. Y habla especialmente como de dos formas que toma la palabra en la mujer, de la mujer, y una es el chisme y el otro es la cantaleta. Entonces ahí como uniendo esas frases, esos chistes que nos encontramos allá en Ituango, junto como con lo que me encontré en este libro, eh, nos permitió empezar la formulación del taller, pero entonces el taller, como iba dirigido a toda la comunidad caficultora de Ituango, pues el taller no se proponía específicamente como hablar de la cantaleta como poder, ¿cierto? Ahorita verán que eso es algo más producto como de mis búsquedas y de mis reflexiones personales, ¿cierto? De mis resonancias con el tema. Pero el propósito de este taller en específico era más bien visibilizar esas expresiones del lenguaje que son usadas en la comunidad caficultora de Ituango y que estaban dificultando la convivencia, el principio de confianza, ¿cierto? La solidaridad, porque el hecho de que se le esté negando la palabra a las mujeres, que son miembros muy importantes de la comunidad campesina y caficultora, pues dificulta la convivencia. Y justamente esto también es muy importante para el proyecto, porque uno de sus objetivos específicos es apuntar a la convivencia, para que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Después de que los 5 años de ejecución culminen, es necesario eso, ¿cierto? Generar esperanza, confianza entre la comunidad. Entonces, esto se proponía el taller, visibilizar eso ahí con toda la comunidad, con los caficultores. Y el taller más o menos consistía, como estaba dividido en 3 partes. La primera parte era una lectura a doble voz, era la narración de un día de trabajo en una finca caficultora, y era como una misma historia en 2 veces. Una era narrada por Amelia, un personaje que me inventé para contar cómo es el día de una mujer en una finca caficultora en plena cosecha, y la otra voz era la de Francisco, otro personaje inventado, para narrar cómo es un día de trabajo en una finca caficultora desde la perspectiva de un hombre. ¿Cierto? Cuando escribí esta historia, yo me basaba justamente como en eso, en lo que crecí viendo en mi casa, ¿cierto? En cosas muy cotidianas. Ya en la segunda parte del taller era como un muro de sentires, en donde estas frases que el profesor William había recopilado se pegaban, se ponían ahí, se visibilizaban en el espacio de encuentro, y había otro listado de cosas que se exhibían sobre las tareas que hace la mujer caficultora y por las que echa cantaleta: organizar la casa, escoger el café, cuidar los animales, y se ponían ahí preguntando como qué de esas actividades no es necesario hacer, como que uno diga, ay no, no eche cantaleta, por eso que eso no se tiene que hacer. Y claramente no se podía quitar ninguna, ¿cierto? Era difícil quitar alguna. Finalmente el taller como que culminaba, el taller como que culminaba en un momento que yo, para efectos de este palabreo llamado evitar hacernos daño, porque era un momento en el que decíamos como, bueno, ¿cómo evitamos entonces herir al otro con esas frases, a la otra más bien con esas frases y esas palabras? Y como mujeres evitamos también el uso de la cantaleta, porque la cantaleta también duele, también es hiriente. Y bueno, eso ya entra en algo que les voy a comentar al final, como de las contradicciones de la cantaleta. Pero entonces, para mí, a nivel personal, Profelina, no sé si puedes pasar a la otra diapositiva ya, por favor. Para mí, a nivel personal, muy pensando en esas mujeres campesinas con las que crecí, mi abuela, mi mamá sobre todo, que es una tesa, con esto del café, en mis hermanas, pensaba como, ¿por qué es necesario hablar de la cantaleta con la comunidad caficultora? No solo es un asunto es necesario hacerlo por la convivencia, claro, para efectos del proyecto de investigación este era como el objetivo principal, pero para mí a nivel personal se volvió una obsesión.
como en por qué, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué más? ¿Quiénes somos las mujeres campesinas caficultoras? Y empecé una búsqueda muy larga y muy difícil porque se ha escrito muy poco al respecto. Digamos que no hay una producción investigativa grande sobre la mujer campesina caficultora. El café ha sido algo que se ha trabajado muy desde la familia, ¿cierto? Desde la idea de familia, y eso invisibiliza mucho también a la mujer. Entonces, parto como de, o me encuentro más bien con algunos textos que hacen un análisis desde el siglo XX, más o menos como desde la segunda mitad, donde fue como el boom del café, que creció más o menos como la demanda, la producción y la exportación creció como un 500%, pero lo curioso es que acá es donde se crea como el modelo de producción del café más grande, que es el que ha permitido que Colombia responda a esa demanda. Y es un modelo en el que la familia justamente es la que lo posibilita, pero no hablamos de cualquier familia, ¿cierto? Hablamos de una familia católica, nuclear, prolífica, con valores tradicionales y patriarcales. Es esa familia, la familia campesina, la familia caficultora. Y en el marco de esa familia, quien detenta el poder simbólico y material no es la mujer, es justamente el hombre, por esas características de la familia. Y que el hombre sea quien detente el poder simbólico y material hace que la representación de la mujer esté muy alejada de la esfera productiva del café y esté muy cercana a la esfera reproductiva. Con la esfera productiva hago referencia a las labores relacionadas con la producción del café, ¿cierto? La recolección del grano, moler, escoger, lavar, y con las de la esfera reproductiva a las labores relacionadas con el cuidado, con hacer posible la vida, organizar la casa, lavar la ropa, los cultivos de la comida, cocinar, pero digamos que es una representación que no es muy acertada porque justamente eh, en ese momento se cultivaba el café arábico y es un café que se cultivaba bajo la técnica de sombrío. Y, y con esta técnica lo que se hacía era que el café compartiera su hábitat con otras especies de animales y de plantas, eh, porque había una cultura del autoabastecimiento, de las cosas del pan coger. Y entonces imagínense en todo lo que hacía la mujer campesina caficultora en una cultura del autoabastecimiento. Por ejemplo, en mi casa, nosotros siempre vivimos como así. Teníamos vacas y hacíamos queso y hacíamos mantequilla. Y mi mamá era la que hacía todo, el chocolate, ella molía, ella hacía las bolitas, ella hacía las arepas. Y entonces ese trabajo, aunque no está relacionado con la esfera productiva directamente, pues es vital, ¿cierto? Si mi papá no comía, pues no me podía ir a coger café. Es un asunto de lógica. Pero el trabajo de la mujer era muy invisibilizado. Pero estas investigaciones en las que me encontré ciertamente reconocen que muchas de las labores que realizaba la mujer en el siglo XX como en estos cultivos de café, con estas técnicas que promovían una cultura del autoabastecimiento, algunas de las labores que realizaba la mujer pertenecían a las dos esferas, como por ejemplo el trabajo como alimentadoras. Muchas veces en las fincas las mujeres trabajan como alimentadoras y cocinan para todos los trabajadores. Y pueden ser 30, 50, 100 trabajadores y ellas cocinan para todos. Y es una labor de la esfera reproductiva, porque tiene que ver con la alimentación, con el cuidado de la vida. Pero al mismo tiempo es una labor de la esfera productiva, porque es algo que se negocia con el trabajador. Yo le descuento tanto del jornal, pero le doy la comida. Y eso no se reconocía. La mujer pues era negada de esa esfera productiva. Y aún así, las mujeres en el siglo XX eran recolectoras y escogedoras del grano, porque pues ahí todavía no había como entrado esa fase semi-industrial del café y la labor sobre todo de escoger el café era manual y la mujer la hacía toda. O sea, ella estaba en la esfera reproductiva, en la esfera productiva y además hacía labores que pertenecían a ambas esferas, pero no era reconocido, su trabajo nunca fue reconocido.
es una mujer que ha sido invisibilizada, su trabajo siempre ha sido invisibilizado en la producción del café. Y eso reforzó pues una división sexual del trabajo que fue justificada bajo esta idea de la familia caficultora, diciendo que las labores que realizaba la mujer las realizaba en nombre de el amor conyugal y la responsabilidad familiar. Entonces no había que reconocerle a la mujer todo su trabajo porque pues era parte de la familia, de esa familia de la que les decía que es una familia con unos valores pues, católicos y así, súper patriarcal. Entonces lo que hacía la mujer lo hacía por amor conyugal y porque era su responsabilidad en la familia, ¿cierto? Y eso no había que reconocérselo, no era necesario. Profe, podemos pasar a la otra, por favor. Ya por allá, un poquito más entrada, como la modernización, se dan como algunos cambios, no muy grandes, pero bueno, hay como dos acontecimientos importantes que posibilitan, que le posibilitan a la mujer generar algunos cambios. Por un lado es el ingreso a la educación y a trabajos remunerados, pero además, en nuestro contexto, la violencia que sabemos que el campesino, el campesinado y han sido quienes más han padecido la violencia, pues empezó a generar muchas mujeres viudas. Y además de que las mujeres empezaron ya como que, bueno, ya me separo de mi marido cuando me aburro, pero sobre todo el hecho de que las mujeres enviudaran les permitió a ellas poder asumir las labores masculinas, ¿cierto? Ya las mujeres entonces, si enviudo, son quienes debían asumir las labores que hacía su esposo. Y esto, pues imagínense, para una mujer de más que fue muy difícil, pero fue lo que les posibilitó, se me entumió el pie, perdón, pero fue lo que les posibilitó entrar o como generar otros cambios, como por ejemplo, pues ser poseedoras de la tierra, o por ejemplo también acceder a la planificación familiar, el reconocimiento. Y sobre todo esto es muy importante, y es que empezaron a ser reconocidas en las estadísticas y en los censos como agricultoras, como caficultoras, por fin, eso nunca antes había pasado. Y bueno, esto también fue como muy importante. Profe, ahí podemos pasar a la otra, por favor. Y finalmente, pues creo que es muy importante contarles esto, y es el papel que ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cierto? Porque ha actuado en un doble sentido. Y a mí me parece muy curioso, porque en algún momento actuó como reproductora de estas dinámicas y ya luego empezó a actuar como transformadora de todas las dinámicas en la vida familiar. Y actuó como reproductora porque ciertamente, bueno, en algún momento el lema de la Federación Nacional de Cafeteros fue el campesino y su familia. Y estaba hablando de una familia muy específica, una familia en la que se asumía que las actividades eran como en complementariedad de roles, ¿cierto? Los roles entre esposos, sobre todo, también con los hijos, pero sobre todo entre esposos, eran roles que se complementaban. Y esto lo que hacía era invisibilizar las dinámicas de poder entre los géneros que se daban al interior de la familia, porque ahí estaban. El hecho de que, por ejemplo, a la mujer solo se le daba la pasilla, que es el café más malo y más mal pago, pues evidenciaba que había un asunto de, pues unas dinámicas entre los géneros, entre los esposos, pero la federación ahí tuvo un papel vital en invisibilizar esos roles. Pero eso también tiene mucho que ver con que la gratuidad del trabajo familiar, no solo el de la mujer, sino también el de los hijos, esa gratuidad de ese trabajo fue lo que permitió consolidar el modelo agrícola productivo que diera respuesta a las demandas de exportación del grano. O sea, sin el trabajo gratuito de la familia, difícilmente se podía dar respuesta a la demanda que se tenía en ese momento de producción. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero además, la federación también dificultaba mucho el acceso de la mujer a los espacios de participación que ellos tenían, como por ejemplo
pues para ser parte de los consejos municipales, regionales, departamentales, había que ser propietario o arrendatario de tierras. Y si bien cuando las mujeres empezaron por esto de la violencia, a estar viudas, esto mejoró para ellas. Ya Lina nos contó lo difícil que es ser propietario de tierra en el campo, y para las mujeres era todavía más difícil. Entonces ellas no podían acceder a la federación y por lo tanto a muchos beneficios, como que les dan abono cuando tumban las cafeteras, o como por ejemplo que van y les revisan las cafeteras. Y bueno, eso dificultó también mucho para ellas hacerse visibles como, pues como caficultoras en un espacio en el que no podían participar. Y como un tercer asunto en el que la federación también actuó como reproductora fue en los espacios de formación. Pues primero porque los espacios de formación que eran pensados en torno al café eran pensados en horas que eran incompatibles con las actividades laborales de la mujer. Y entonces se programaban en horas en que la mujer tenía que estar cocinando, o pues en horas en las que tenía que estar haciendo otro montón de actividades con las que no podía participar en los espacios de formación. Y en los espacios de formación en los que se podía participar, eran espacios que se referían a temas como la panadería, la costura, la peluquería. No tenían nada que ver con el café, no aprendían nada sobre el café. Además de que estos espacios, cuando yo me encontré un trabajo en el que hacen como una revisión de esta oferta educativa, y se dice que estos son espacios de formación para que las mujeres generen un ingreso económico en la familia. O sea, que parten de la idea de que la mujer es una mujer improductiva. O sea, si les están brindando cursos para que generen un ingreso es porque están diciendo, ah, no, es que ella no está haciendo nada, hay que ponerla a hacer algo para que contribuya a la familia. Y lo que la ponen a hacer pues son cosas que refuerzan este asunto de la división sexual del trabajo, porque entonces no la vamos a poner a ser productiva en la finca, sino que la vamos a poner a ser productiva haciendo panes y haciendo costura. Entonces, pues ahí claramente la federación actuó reforzando una idea del papel de la mujer. Además de que decían de que lo que ellas iban a hacer con estos cursos era complementar el ingreso principal que lo llevaba el hombre. Entonces, bueno, es un asunto bien complejo lo que ha hecho la federación, pero en los últimos años hay que reconocerle que ha logrado muchos casos de empoderamiento y transformación de los roles de la mujer a través de proyectos productivos, sociales, ambientales, que han logrado generar cambios, ¿cierto? Esto hay que reconocerlo, pero es como que la cagó y después pues dijo como, ay, bueno, ya, hay que, hay que mermarle a esto. Profe, ¿puedes pasar a la otra, por favor? Bueno, no sé si está acá hay como alguna pregunta. Es que yo hablo mucho. Yo le había dicho a la profe que me tienes que parar. Si alguien tiene alguna No, pregunta, sin pena, adelante que Alexa nos responde, nos responde. Yo tengo un comentario mientras alguien se anima. Recuerdo que hace poco, hace como unos 2 o 3 años, se promocionó desde la federación un café producido solo por mujeres caficultoras. Y me pareció muy curioso porque, claro, como es, digamos, uno ve a Juan Valdés, el hombre, entonces ver un café producido solo por mujeres fue como, ve, pues algo está cambiando o están usando la imagen de la mujer para vender otro café, el café o están generando oportunidades para las mujeres. Entonces, pues no sé, tú que eres la que sabe de café, yo de café no sé nada, pero sí me pareció muy interesante. no, pues yo creo que justamente es eso que les decía. Es como que en algún momento se dieron cuenta en que, pues en que estaban actuando, reforzando unos roles de género que ya no son bien vistos como por la mayoría, que así es como actuamos, ¿cierto? Actuamos para donde va Vicente, para donde va la gente. Entonces empezaron a ser mal leídos y lo que hizo la federación fue proponer proyectos de empoderamiento. La verdad es que muchos han funcionado. Pues hay de verdad procesos que culminan. Por ejemplo, yo conocí uno en San Francisco en que las mujeres de verdad hicieron de eso
pues un cambio total para sus vidas y además lo vincularon con otras actividades agrícolas. Pero pues seguramente, no sé, porque no soy muy segura, pero yo me imagino que también hay casos en los que es nada más un asunto de marketing, porque en eso se ha vuelto también hablar de un café orgánico, hablar de un café producido por mujeres, se ha vuelto también un asunto de marketing. Entonces, bueno, no sé. Y bueno, acá les presentaba como un poquito, porque después de este recorrido uno dice como que, ay, bueno, si ya se empezaron a hacer proyectos para transformar estos roles, para empoderar a la mujer, pues ¿en qué iremos? Y yo me fui a buscar en las estadísticas de octubre de 2021 y pues me encontré pues que no, que sigue estando muy mal porque el trabajo no remunerado de las mujeres sigue teniendo un porcentaje de 92,9%. Y, y creo que esto ha reducido, pero igual sigue siendo muy alto. Pues el 92,9% de mujeres campesinas hacen un trabajo no remunerado. Es muy alto. Y además, en cuanto a la tenencia y el uso de la tierra, las unidades de producción agrícola, las UPAs, en las que la mujer es quien toma las decisiones frente a la producción, son tan solo del 28,2%. Y en las que los hombres toman las decisiones frente a la producción son del 69,8%. Entonces yo siento que estas cifras nos siguen diciendo que la mujer sigue siendo muy invisibilizada en sus labores como mujer caficultora. Y bueno, profe, podemos pasar a la siguiente. Entonces, yo ahí con mis empelicules pensaba como bueno, ¿qué padecemos como mujeres campesinas? ¿Cierto? Además de la invisibilización de nuestro trabajo frente a la visibilización y al poder que detenta el hombre caficultor, pensaba en muchas otras cosas y empecé a acercarme como a conceptos más del feminismo, como por ejemplo esto de la teoría de interseccional. No es lo mismo ser una mujer colombiana a ser una mujer campesina colombiana, a ser una mujer campesina, caficultora, sin acceso a educación, a ser una mujer campesina, caficultora, no sé, de tez morena, con rasgos indígenas. Esto ya nos pone en unas situaciones de opresión muy diferentes. Y ayer, por ejemplo, hablando con la profe Lina, yo le decía que son cosas que no suceden al mismo tiempo. No es que yo un día sufra por ser mujer campesina y al otro día sufro por ser morena. No, cierto, esto pasa todo el tiempo y todo el tiempo estamos viviendo esto y el feminismo habla de esto como la matriz de dominación, como las intersecciones que todos tenemos. Todos estamos viviendo un montón de cosas al mismo tiempo y si bien esta matriz de intersección también nos permite ver en que muchas veces podemos ser oprimidos y opresores al mismo tiempo, ¿cierto? Un hombre campesino es un oprimido y es un opresor al mismo tiempo, es un hombre y sus funciones respecto a las nuestras son más reconocidas, pero es campesino y eso también lo pone en una situación de opresión. Pero entonces pensemos en todas esas intersecciones que tenemos las mujeres campesinas, ¿cierto? Asuntos de educación, asuntos de clase social. En Colombia con el conflicto hemos sido criminalizadas, violentadas, y esto nos pone en un lugar, pues, muy diferente en el que estaría cualquier otra mujer. Profe, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y, y este asunto de la matriz de dominación, de las intersecciones, tienen mucho que ver justamente con el lenguaje. Y ahí estoy ya como volviendo a la cantaleta. Y justamente con el lenguaje, porque el lenguaje es esa herramienta que nos permite reflejar como la cultura, la realidad, pero al mismo tiempo es la herramienta que permite construirla, ¿cierto? Que reproduce esa realidad. Y desde el lenguaje es desde donde nosotras como mujeres en el proceso de socialización reconocemos y ocupamos el lugar que nos ha sido asignado, ¿cierto? Es desde ese lenguaje en el que nos damos cuenta qué lugar nos tocó vivir, ¿cierto? A mí me parece muy curioso pensar esto como desde
desde el conquistar, ¿cierto? Al hombre se le enseña desde chiquito que él tiene que conquistar a una mujer. ¿Y qué es la palabra conquistar? Es ganar algo. Y a las mujeres se nos enseña que somos conquistadas. Nosotras somos el objeto de deseo. Así que nuestra labor no es ganar algo, sino es hacernos desear. Y eso ya nos pone en un lugar en el mundo. Entonces, justamente con esto del lenguaje es pensar en que la palabra para el hombre siempre ha sido un derecho. Que el hombre pueda hablar es un derecho, él puede hablar, es su derecho. Pero la palabra en la mujer ha sido una conquista y todavía es una conquista. La mujer ha sido silenciada e invisibilizada. Profe, podemos pasar a la que sigue, por favor. Y como mujeres campesinas, como que justamente nos sucede eso, ¿cierto? Somos invisibilizadas porque no se reconocen nuestras labores en una finca, pero también somos silenciadas porque pues yo pienso mucho también esto con mi familia y es muy difícil reconocer estas relaciones como entre unos mismos, pero es que entre nosotros mismos, pero es que también somos víctimas de todo este sistema. Y yo recuerdo mucho que mi mamá en mi casa podía dar todas las opiniones del mundo. Y ella podía decir, no, es que hay que abonar en marzo porque es que en febrero nos sale más caro y que no sé qué. Y lo podía decir dentro de la casa, pero si salíamos y en el parque del pueblo se daba la misma conversación, ya mi mamá no podía decirle lo mismo al vecino, ¿cierto? Era mi papá quien podía decir, tal vez no compremos el abono en febrero porque nos va a salir más caro. Y es justamente por eso, porque la palabra se nos ha sido negada, sobre todo en el espacio público. Entonces acá yo pensando en la cantaleta, en qué era la cantaleta en mi casa, pensaba en este juego como del poder, del que habla Foucault por ahí en algún momento. Y es que Foucault dice que el poder no es algo que se posee, sino que se ejerce. Y en el caso de hombres y mujeres se ejerce como una relación de dominación, ¿cierto? Pero Foucault también dice que el poder no es absoluto, y si el poder no es absoluto, hay posibilidad de resistirlo, y es lo que hemos llamado como micropoderes. Y yo decía en mis, en mis reflexiones como, carajo, lo que hacemos con la cantaleta es resistir a ese silenciamiento y a esa invisibilización, ¿cierto? Porque si dicen como que, ay, no, la mujer no hace nada en la caficultora, lo que hacía mi mamá cada que echaba cantaleta era decir como, ay, vea, yo hoy lavé, yo hoy cuidé las gallinas, yo fui a ordeñar la vaca, hice el queso, hice las arepas, y además fui y traje el bulto de café que se había quedado en el cafetal. Y era justamente ponernos ahí en la cara todo lo que ella había hecho y lo que mi hermano mayor no había hecho. Entonces yo pensaba mucho y por eso es que me atrevo a decir en que la cantaleta es eso, ¿cierto? Es el poder de la mujer, es un micropoder, es su forma de resistir la invisibilización y el silenciamiento que ha sufrido, es el momento de desahogo, es el momento de desahogo para ella. Profe Lina, podemos pasar. Y bueno, con esta idea que me quedó muy en la cabeza de pensar en lo que era ese momento de cantaletear, pensaba mucho desde el concepto de agrietar, de pedagogías decoloniales de Catherine Walls, que ella nos habla mucho de agrietar. Y de agrietar como ver ese muro que está ahí duro, rígido, y la posibilidad de agrietar y de que emerjan cosas nuevas. Pero además estando acá en México un día en una clase, tuvimos una invitada que nos decía que como mujeres teníamos que tomarnos los muros que nos encierran. Y yo pensaba como, bueno, como mujeres lo que tenemos que hacer es entonces agrietar esos muros que nos encierran y pensar esto como un asunto de metáfora en las mujeres campesinas caficultoras era pensar en que los muros que encierran a la mujer caficultora son estos muros que la oprimen, son estos muros que la invisibilizan y que la silencian. Y la manera de agrietar esto para ella ha sido justamente la cantaleta, ¿cierto? Esa ha sido su herramienta para agrietar esos muros. Y no sé, me gusta mucho pensar esto desde la metáfora porque además de que se me hace muy bello, como que se me esclarece, ¿cierto? Pensar en que la cantaleta
es lo que permite agrietar los muros que invisibilizan y silencian a la mujer, porque lo que hace con la cantaleta entonces la mujer es afirmar su presencia, ¿cierto? Es hacerse visible, pero además de afirmar su presencia, es poner su voz en el escenario, normalmente de lo privado, pero es poner entonces su voz en un escenario que sistemáticamente la silencia y que la invisibiliza. Profe Lina, podemos pasar a la siguiente. Y entonces yo pensaba como, siguiendo la idea de la grieta de Catherine Walsh, uno siempre dice como, bueno, ¿qué pasa cuando hay grietas? Y Catherine en muchas de sus reflexiones escribe como que las grietas permiten que pasen cosas, ¿cierto? Cuando hay una grieta, como que se empiezan a filtrar cosas de un lado al otro. Y, y entonces, profe, pasemos a la siguiente. Y entonces, ¿qué se filtra cuando la mujer usa la cantaleta como forma de agrietar o como su poder? Y es justamente lo mismo que pasa en la metáfora, y es que empiezan a atravesar la grieta cosas, ¿cierto? La grieta permite que se filtren cosas. Entonces, por un lado está afirmar su derecho a hablar y a ser escuchadas y a ser vistas, y es lo que les decía. Cuando la mamá echa cantaleta, además de que nos sentimos muy mal, también decimos como, uy, sí, es que a mí se me olvidó lavar los trastes, o a nosotros nos pasaba mucho que nunca llevábamos leña y la acabábamos toda haciendo bobadas, pues haciendo cosas en la casa y nunca llevábamos más y era como que, uy, sí, o se acaba la aguapanela y no la volvíamos a montar. Y uy, sí, o no revolvíamos el café en todo el día y entonces el café se quemaba por un lado y por el otro lado quedaba verde. Y entonces era como, uy. Y ese momento de la cantaleta era el momento que tenía la mamá o es la cantaleta el momento en el que las mujeres pueden ejercer un control sobre su entorno inmediato, porque así se ha cantaleteado, logran ese control de decir, oye, ayúdame con la ropa, ayúdame con los trastes, ayúdame a organizar la casa, ayúdame a moler el café, ayúdame a lavar el café, ayúdame a escoger el café, ¿cierto? Es la cantaleta, su micropoder que le permite tener un control en ese momento pequeñito. Y Gloria María Bustamante, en su libro, el libro del que les hablé ahorita, hace una distinción de la cantaleta como desde muchas categorías, pero yo quiero resaltar tres porque siento que son las formas en que se filtra a través de esas grietas. Y es, pues, por un lado, la cantaleta como poder o más bien como autoridad en su casa, y es porque, por ejemplo, en el laboratorio un día en un taller surgió esto de pensar en que cuando un hombre da una orden, pues es una orden, ¿cierto? Y hay que cumplirla cuando es el papá. Pero cuando lo hace una mujer, cuando lo hace la mamá, eso es pura cantaleta, y uno ahí mismo hace ojitos y dice como, ay, mi mamá sí. Es esa diferencia entre cuando lo hace un hombre y cuando lo hace una mujer, pero eso no le quita a la cantaleta tener un tono de autoridad, porque la cantaleta se hace en un tonito alto, y que sean oraciones de mandar, ¿cierto? En la cantaleta hay autoridad. Entonces, pues por un lado es este asunto del poder. Luego está como un mecanismo de control social, y eso es muy curioso porque ahí se reconoce en la mujer un poder más desde lo moral, y es porque con la cantaleta se lleva la vida pública a lo privado. Y qué le reprocha a la mamá en la casa al papá, y es por ejemplo el abuso de alcohol. Y qué le reprocha a la hija, y es el salir y llegar muy tarde o el estar con el novio en la calle, ¿cierto? Son reproches muy desde lo moral, y que en este estudio de María Bustamante ya reconocen que son más reconocidos en la mujer que en el hombre. Ese tipo de reproches no los puede hacer un hombre porque no tiene la autoridad moral, digamos que la mujer sí lo tiene. Entonces, bueno, como mecanismo de control social es más relacionado con esto de poder filtrar su poder para llevar la vida pública en la que ella pocas veces puede actuar, pero llevar la vida pública a lo privado, y ahí en lo privado tener su momento de decir algo, ¿cierto? Ejercer ahí su poder. Y como herramienta educativa, pues la cantaleta es también la posibilidad de enseñar algo. Y, y bueno, sí, es como la más, yo creo que es la más común, ¿cierto? Como de enseñar la mamá a... Bueno, yo creo que es muy fácil de explicar con el libro de María Bustamante, porque ella transcribe un pedacito de una entrevista en la que una señora dice en que ella usa la cantaleta
cuando le quiere enseñar algo a sus hijos o cuando quiere hacer que el esposo reconozca que se equivocó y que quiere que lo corrija. Entonces ahí hay un uso de la cantaleta pues educativo, ¿cierto? Lo que se busca hacer algunas veces con la cantaleta es enseñar algo, ¿cierto? Si se te olvidó escoger el café, pues bueno, te quiero enseñar que hay que hacerlo el sábado porque el domingo lo vamos a ir a vender. O bueno, este tipo de cosas. Entonces como herramienta educativa es la cantaleta más como enseñar a hacer algo. No sé si tengan hasta aquí preguntas o comentarios. Yo ya estoy ansiosa por saber un poco de esas contradicciones que nos hablaste de la cantaleta, porque pues a mí me rompe un poco la cabeza también pensar en la cantaleta, pero quiero saber cuáles han sido tus pensamientos alrededor. Ay, Camilo tiene una pregunta. Como Ale dijo que no solo preguntas, sino también comentarios, me gusta mucho esta visión y efectivamente tal vez incluso la forma de convocar esa idea de reconfigurar, resignificar la cantaleta está muy potente, me abre un poco de mundos muy interesantes, incluso yo pensaría muy anclado al último que decía Ale, cómo resimbolizar esa idea del poder, nos hablas también de una autoridad, de un orden moral, que denuncia, sí, pero que también la ubica uno como en, podría decir uno que es palabra de consejo, tal vez en esa idea de la palabra dulce y cómo esa palabra de consejo entra al sistema del autocuidado, porque claro, denuncia las cargas, denuncia la recarga que hay en ese rol de productivo y reproductivo, pero que justamente como que resueno mucho con esto último que decías, porque es también, vea que es que usted no ha hecho tal cosa y lo que pasa es que como que permite visibilizar también una serie de cosas que ese rol que efectivamente lo hemos estigmatizado, que nos hace voltear la cara, como ahorita decía con Alerma, y otra vez con la retaíla, otra palabra que aparece por ahí mucho, otra vez con su retaíla, como si fuera una cosa que simplemente se dice, pero que no le hacemos caso, pero que en ella también hay una sabiduría que está diciendo, vea, mija, es que no haga eso porque es que, vea, le va a ir mal. Vea que es que usted sigue haciendo eso, se va a hacer daño, vea que es que eso le va a afectar. Vea, entonces, me gusta mucho esa posibilidad que abres ahí y que tal vez lo podamos pensar como en el sistema de cuidado. Yo venía con una pregunta desde la vez anterior con Sandra, porque Sandra nos hablaba de la casa y de la casa rural, pero cuando uno habla de la casa campesina, justamente la casa campesina integra todo eso. La casa campesina está en un sistema de producción campesino y ahí justamente la mujer como ancla, como nodo de esos dos mundos, es justamente a partir de esa cantaleta que pone consejo, que pone palabra de consejo, que permite fluir mejor justamente desde el autocuidado. Entonces, bueno, desde ahí vengo resonando con una serie de cosas. No era pregunta, era más bien comentario como de wow, me está abriendo ese mundo y me encantó. Entonces, bueno, nada, quería poner una palabrita. Gracias, profe. Sí, justamente yo creo que no puse ahí lo del cuidado, pero creo que siempre está muy cercano a la mujer, ¿cierto? El asunto del cuidado. Y la cantaleta muchas veces también actúa desde ahí. Entonces, bueno, profe, podemos pasar a la otra. A la otra y última. Y bueno, justamente pues acá quería hablarles de eso que decía la profe, la profe Lina de las contradicciones. Bueno, como les decía ahorita, esto ha sido un asunto muy como desde mis búsquedas, desde mis resonancias con el tema y que se me posibilitó gracias a ese espacio en el al que estaba vinculada, que es el proyecto de Ituango. Pero no, pues como lo notaron, es un asunto muy como desde reflexiones teóricas, ¿cierto? Como desde lecturas y cosas que me he ido encontrando en el camino. Por ejemplo, esto que les decía de la señora Aida, de tomarse los muros, es algo con lo que me encontré acá en México, en uno de los cursos.
Entonces son cosas que han ido tomando como una forma muy desde lo teórico, pero seguramente pensar esto en más, como más en el campo, ¿cierto? En dialogarlo con las mujeres campesinas caficultoras, tomará, tomará otras formas y otros sentidos. Pero entonces ahí también hay muchas preguntas en pensar la cantaleta como poder y es si la cantaleta está direccionada de la manera más oportuna, ¿cierto? Porque la cantaleta al fin y al cabo también es un monólogo de la mujer, que es un monólogo repetitivo, incluso Gloria María Bustamante habla de él como un ritual y lo analiza desde todas las características de un ritual y eso es muy interesante, pero digamos que también está dirigida a alguien muy específico y es a los esposos y a los hijos y a las hijas. Y ayer, por ejemplo, la profe Lina me decía, hay veces duele, ¿cierto? Emocionalmente cuando nos echan cantales, hay veces también nos hieren. Entonces, una de esas preguntas que tengo ahí es como que sí está bien direccionada esa forma de resistencia, ¿cierto? Si hablamos de la cantaleta como poder, como resistencia, como grieta, es bueno. Si está direccionada de la manera oportuna, si va hacia quién debería ir. Y otra pregunta ahí es si es desgastadora que sanadora y reparadora, porque en algunas de estas entrevistas de Gloria María Bustamante también hay una mujer que dice como que es que cuando terminó de echar cantaleta, terminó triste, como que terminó triste también, porque hay veces como que, ay, no, si no quiero ser siempre la mala del paseo, o porque digo cosas que no quería decir. Entonces es pensar si este mecanismo de resistencia y de poder es si está siendo sanador y reparador o si también es muy desgastante. Pero frente a esas frente a esas preguntas, a esos retos, frente a la cantaleta también tengo voces de aliento para mí misma y es pensarlo. Ayer, por ejemplo, se lo decía a la profe y es como desde el feminismo estas formas de la teoría de las resistencias como de la vida cotidiana o la lectura de las resistencias en la vida cotidiana reconoce pues en las resistencias en algunas de ellas también un asunto muy contestatario y cuando se es contestatario, hay veces también se es violento, porque si alguien me está oprimiendo y yo ya estoy mamadísima, estoy cansada, estoy harta, pues la manera en que tengo de velar eso, ¿cierto? De quitarle esa venda de los ojos es pum, irrumpiendo y siendo violenta. Entonces, también me doy voces de aliento diciendo como, bueno, no, eso también me afirma en que sí es una herramienta de poder, sí es su forma de resistencia, porque justamente eso es lo que hacemos cuando resistimos, cuando salimos a marchar y le gritamos cosas al Estado, somos violentos también desde el discurso. Y, y bueno, entonces, bueno, y otra voz de aliento que me doy es pensar en que si hay una necesidad de desahogo, porque justamente la cantaleta es eso, ¿cierto? Es desahogarse, es sacar todo eso que ya me está abrumando, es porque hay un malestar, ¿cierto? Hay un malestar, ¿cierto? Y si hay un malestar ahí, pues hay algo que hacer, ¿cierto? Algo tenemos que hacer como mujeres campesinas, caficultoras, porque estamos sintiendo un malestar generalizado. Y estoy segura de que todas lo sentimos. Por ejemplo, mi papá se murió hace como un año y medio y cuando él se murió mi mamá estaba muy mal y yo asumí, yo con mis miserables 18 años, asumí el cargo de una finca caficultora y salir a vender el café era lo peor del mundo. ¡Ay! No, eso era una odisea porque era como que, aparte de que soy mujer, era una niña y entonces era como que, ay, no, le pagamos eso a 7.000 y yo así, ¿en serio me vas a pagar el kilo de café a 7.000 si está como a 12.000 pesos? Entonces es un malestar ahí y en este momento sé que lo vive mi mamá. Mi mamá ni siquiera vende el café. Mi mamá ya asumió como el cargo de la finca, pero mi mamá no es quien vende el café. Le pedimos el favor a una amiga de ella. Porque en serio, esto suena muy loco y yo sé que hay veces parece increíble, pero sucede. Entonces estoy segura que ese malestar está ahí y si hay cantaleta es porque hay necesidad de desahogo y si hay necesidad de desahogo es porque hay un malestar que vivimos como mujeres campesinas. Y me doy todavía más moral pensando en que justamente la pedagogía lo que, pues es lo que tenemos que pensarnos desde este pregrado tan recién inventado también es qué hacemos, ¿cierto? Y qué podemos hacer como pedagogas y pedagogos.
y es que allí está la posibilidad de acompañar y de posibilitar espacios y herramientas para esto, ¿cierto? Y seguramente hay que dar procesos de resignificación de la cantaleta. Ayer, por ejemplo, le decía a la Pepelina que otras formas puede tomar la cantaleta, no sé, uno puede echar cantaleta bordando y borde la cantaleta y puede echar cantaleta, yo no sé, haciendo collage, reconstruyendo cosas desde pedacitos, que también puede ser muy simbólico. Entonces resignificarla o incluso dejarla en un monólogo repetitivo, pero entonces resignificarla sin negar en la cantaleta su potencial transgresor, porque bueno, creo que es justamente allí donde hay muchas posibilidades. Y ya, creo que con esto termino mi palabreo. Y los escucho, no sé, qué preguntas, recomendaciones me dan para seguir pensándome esta vaina. Yo quiero ahí continuar el palabreo, pues diciendo algo, y es que cuando escuchaba a Alexandra yo pensaba en las madres de la Plaza de Mayo, que ellas también como con esa cantaleta muy silenciosa estaban diciendo algo muy potente. Entonces, cantaleta como en otros escenarios, por ejemplo, como la memoria, y yo pensaba, pues yo no soy mamá y no soy mujer, pero soy muy cantaletoso a veces. Mi mamá me dice que yo seco un papayo y que parezco un sirirí con algunas cosas. Y pensaba también pues en la cantaleta como el sirirí, y también lo que se está pensando desde el sirirí en la memoria, ese que dice y dice y dice y dice y dice, porque aquí en Colombia pareciera que esa punta de cantaleta que se pueden decir las cosas que a veces no, algunos no quieren escuchar. Entonces me parece una idea muy, muy poderosa, no solamente pues como desde el poder femenino, sino también el poder de eso que está como oculto, como privado, como en el adentro, que también es la mujer, como eso que está muy, muy muy por debajo y que es necesario decirlo. Y me parece pues que desde ahí tiene también mucho poder esa metáfora de la cantaleta. Sí, justamente pensaba yo en que sí, cuando hablaba como de resignificar la cantaleta de ayer, que lo conversaba con la profe Lina, es como porque yo creo que la cantaleta sí puede tomar otras formas. Por ejemplo, en estos días fui a una exposición de un museo acá en México y había un bordado de una señora. En el bordado era como el dibujo de una señora que se veía ya de edad con una pala excavando y abajito decía, ¿y si lo encuentro yo qué? Cierto, estaba hablando de los desaparecidos y esa es una frase muy de la cantaleta, ¿no? Uno, ma, no lo encuentro y la mamá, ¿y si voy yo y lo encuentro qué? Y entonces yo decía, bueno, no, yo sí siento de verdad que la cantaleta puede tomar otras formas y ahora que el compañero Luis dice esto como de una cantaleta que hay veces también puede ser muy silenciosa, pues sí, se me hace como que tiene mucho sentido, me resuena ahí. Yo quiero escuchar a María Fernanda. Es que estaba pensando en algo que puede ser diferente, aunque parecido, y es sobre el chisme, que también lo enunciaba la compañera, pero no lo decía. Y es que con mis amigas, nosotros solemos decir como, ay, vamos a chismear. Y muchas personas miran como, ay, van a ir a hablar más de las personas. No, el chismear es venir, contémonos cómo nos fue esta semana, como el lugar también de encuentro, donde uno empieza a resignificar porque sí, son como palabras que tienen una connotación mala. Decir cantaleta, ah, otra vez va a echar cantaleta. No, aquí es la cantaleta resignificada. Ay, chisme, ay, no. Van a ir a hablar mal, quién sabe qué. No, es como ese momento también de intimidad. Estaba pensando en eso. Sí, justamente, qué bacano que de pronto puedas leerte este libro y lo encuentras muy fácil en PDF de Gloria María Bustamante que se llama Mujeres Empobrecidas, porque ella ahí habla de la palabra en la mujer y uno de los capítulos habla sobre el chisme. Y lo bacano de esta mujer es que es una investigación con mujeres de las zonas periféricas de Medellín, pero además reconoce en el chisme y también en el capítulo de la cantaleta como sus posibilidades, pero también sus contradicciones. Y cuando habla del chisme también habla como de lo doloroso que puede ser, pero reconoce lo que le ha posibilitado a las mujeres salir a chismosear. Yo ayer le decía
la profesora Lina, y es que en el momento en que se le quitó la palabra a la mujer por completo, ellas han tenido que inventar lenguajes propios, ¿cierto? Formas propias del lenguaje. Y algunas de esas formas del lenguaje, que sean muy de ellas, han sido la cantaleta y el chisme. Y en primer lugar el chisme, ya luego viene la cantaleta. Yo ayer le decía a la profe Lina que la cantaleta sale de ese monólogo interno que tenía la mujer y que solo se liberaba como con el sacerdote, y ya en algún momento ese monólogo dejó de ser interno y pum, salió a la esfera de lo privado. Entonces está bien interesante eso que escribe Gloria María Bustamante. Yo tengo una pregunta que me surgía al principio, pero no te quería interrumpir cuando estabas como al principio conversando. Y es que con esa tensión que encontraron y esa disputa con lo de la federación, que tú decías como que estaban ahí jugando un doble rol, tú hablabas de que había unos proyectos que habían logrado transformar a las mujeres, pero yo me preguntaba si esos proyectos siguen estando hoy funcionando y en pos como de la autonomía de estas mujeres por fuera de la iniciativa de la federación, o fue momentos como precisos. Y también si dentro de ese proceso que tú vienes construyendo como la cantaleta, como la resignificación de la cantaleta, si has identificado que se crean como redes así solidarias, digamos redes, como convitos de mujeres en torno conversando en torno a esto de la cantaleta, la reivindicación del poder hablar. Bueno, pues con lo de la federación, digamos que ese doble rol que ha tenido ha sido más como históricamente. A finales del siglo XX fue cuando actuó sobre todo como reproductora de las dinámicas entre hombres y mujeres, y ya más recientemente ha sacado estos proyectos que están muy en moda, ¿cierto? En este momento la federación tiene un montón de proyectos con mujeres. Entonces, digamos que esos, en ese momento hay muchos. Actualmente hay muchos que se están ejecutando porque es a lo que le están dedicando mucho. Pero además hay otros proyectos con otras instituciones y por fuera de la federación, y sobre todo independientes, de mujeres campesinas con el café, sobre todo cuando se habla de un café de origen, de un café orgánico, y el café les ha permitido en serio de muchas maneras empoderarse. Y pues como les digo, en la cadena de producción del café, llegar y venderlo es el momento más difícil, y para las mujeres también es muy difícil hacerlo, por lo que les contaba ahorita. Entonces sacar una marca propia, hacer del café algo muy propio, pues les posibilita a ellas otro montón de cosas. Y, Alexa, Gemka quiere participar. Ay, sí, pero es que la María Fernanda había hecho otra pregunta y se me olvidó. Ah, lo de las redes de apoyo, ¿cierto? Sí, bueno, pues en Ituango yo no he identificado ninguna, porque como les decía, yo trabajaba más en la formulación de las metodologías. Pero digamos que yo, por ejemplo, en el laboratorio hicimos del laboratorio que es el grupo de investigación Mejenca que va a hablar, hicimos del laboratorio un lugar pues cierto, como una red de hablar como mujeres sobre esto, ¿cierto? Sobre la cantaleta, sobre lo que nos molesta. Y si bien no todas ahí somos campesinas, y si bien tenemos compañeros hombres, siento que ese espacio es el que me ha posibilitado también pensar estas cosas. Entonces, bueno, no sé, ahí contar eso. Y ya, ahora sí. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Alexa, estamos aquí, Marcela y Cecilia. Entonces, ¿qué tal? En las dinámicas, pues nosotros vamos a diferentes veredas, entonces recogemos como diferentes experiencias. Y este taller, pues que como ven ustedes, Alexandra lo elaboró con una profundidad bastante muy llenadora para mí, como mujer cantaletosa también. Aquí tengo el material que elaboró, que nos dejó elaborado Alexandra, lo tengo para mi propia transformación. Y les quería compartir como experiencias
de ese nivel de potencia que fue este taller, recogiendo las palabras de Juan Camilo Bustamante, porque sí, en realidad fue algo bastante sorprendente llevarlo a campo. Por ejemplo, a mí que me ocurrió en las veredas cuando lo llevamos. Al finalizar, cuando tomábamos el almuerzo, las mujeres, las viejitas lo llamaban a uno, es que venga, 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 qué bueno que trajeron ese tema para hablarlo acá. Entonces, pues repetirlo acá a mí se me pone los pelos como de punta, ¿cierto? Porque ellas súper contentas. O un señor, por ejemplo, que nos decía ya, bueno, yo aquí les puedo decir que sí, pero en realidad sí voy a cambiar en la casa. Porque Alexandra, por ejemplo, cuando escribió a don Francisco, que yo incluso le pregunté, pero Alexandra, ese Francisco está muy modernizado. Entonces Alexandra me dice, pero es que pedagógicamente lo puse así para que ellos les reflexionen sobre su quehacer. Y me impactó pues don Natalio cuando nos va diciendo con toda la franqueza, sí, aquí les podemos decir que sí vamos a cambiar, pero en realidad mañana capaz que volvamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en la casa. Cuando les poníamos, me pasó con el muro de sentires, que habían unas actividades que generalmente en las casas se hacen siempre cuando la mujer se desgasta diciendo cantaletas, y las frases que dicen ¿te acuerdas, Alexa, que estaba lo del termómetro? Sí, con las caritas. Con las caritas, ¿cierto? Que ahí nosotros mirábamos como una mujer no echa cantaleta desde el principio, sino que es un proceso que se va dando y que hay un disparador de la cantaleta y que son esas frases desconsideradas que a veces se consideran como chistes, las que tú mencionaste que recogieron con el profesor William. Entonces, teniendo ahí que era más fácil quitar de la casa si las palabras que disparaban la cantaleta o las actividades. ¿Qué vimos ahí? Que a los jóvenes les costaba identificar eso. Se cogían la cabeza y en algún encuentro dijeron que era mejor quitar las actividades. Y de pronto otros ya empezaron a decir, ¿cómo así? Vamos a quitar, entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra casa? Una señora que manifestó ahí, entonces tengo que tener la casa así bien limpia, es que yo soy muy exigente teniendo la casa limpia. Y los señores y las otras señoras diciéndole, no necesitamos tener ese nivel de exigencia tampoco, porque nuestra casa pues es de una casa finca, entonces hay que tener cierta tolerancia con estas actividades. Y el taller como quedaba para que hubieran como negociaciones ahí entre los hombres y las mujeres. Entonces ellos decían, no, pero es que tampoco tenemos que tener la casa tan limpia, se puede hacer esto, cuando estamos en cosecha hay que tener más tolerancia. Entonces hubo pues como una serie de resultados que yo quedé muy satisfecha porque sentí que se llegó a que se replantee este problema de la cantaleta. Y otra cosa que Alexa también nos insistía mucho aquí cuando nos entrenó para ir a campo, que al final resignificáramos, que les volviéramos a preguntar qué significaba tener una mujer cantaletosa. Entonces al principio todos se reían, pero al final del taller todos dijeron, Una mujer cantaletosa es una mujer preocupada y que quiere... que sí, que era una mujer preocupada, y no recuerdo acá, es una maravilla, que era lo mejor, que todos querían una Amelia. Y la Amelia, en el almuerzo seguían hablando de Amelia. Hable de Amelia y que todos querían la Amelia. Entonces, sí, Alexa, fue un taller, la verdad, muy lindo. Felicitaciones, Alexandra. Y bueno, lo hago aquí porque nosotros somos de química farmacéutica y tener una persona pues de allá de pedagogía ha sido muy significativo para nosotros. ¡Bravo! Ay, muchas gracias, profe y Marce. Yo no había visto que sí pudieron entrar. Qué bueno escucharlas. Y qué bueno que nos compartieran también esas cosas que pasaron allá en el taller. Y bueno, pues muchas gracias. Ya prontico nos veremos.
Pasemos no vemos echando la hora cantaleta en el que laboratorio. vuelva, sale. No vemos la hora. Profe Sandra. Sí, profe. Es que tengo que confesarles algo. Tengo un nudo en la garganta, Ale. Tengo que agradecerte en el alma el que hayas puesto tu mirada y tu voz y tu historia familiar y tu ser para poder dar voz a las niñas, a las jóvenes de nuestras ruralidades cafeteras. O sea, yo trabajo en una escuela donde todas mis niñas son recolectoras y recolectores y muchos de ellos no pueden decir. Entonces yo estoy sintiendo que me atraviesa todo de principio a fin, ¿sí? Pero que tú lo puedas decir y que puedas invitarnos a resignificar esas formas en las que se han mantenido los silencios y las desigualdades, es muy grande, Ale. O sea, yo estoy sintiendo el regalo que me estás dando hoy para ir a la escuela mañana y mirar totalmente distinto y las posibilidades que se abren, ¿cierto? Porque yo todo el tiempo caminando el territorio y entre montañas y cafetales, mirando cómo bajan las mamás de mis niños cada mañana por esos peñascos, porque es que yo tenía una idea muy distinta de las zonas cafeteras hasta que llegué a caminarlas. Y uno no se imagina, además de lo que tú contabas de la labor en la casa, es la labor dentro del cafetal y es los riesgos que se corren, es las condiciones de la mujer que recoge café en medio de unas lomas impresionantes. Y yo decía, yo todo el tiempo decía, pero ¿cómo, no? ¿Cómo tantas cosas? Tanto que me dicen ellas y los niños en su silencio, ¿cierto? Entonces, primero eso, agradecerte en el alma. Felicitarte porque estás hablando en primera persona, o sea, es que eres tú quien vino a traernos aquí con una apertura tan bonita, tu propia historia, ¿cierto? Y sé que es un homenaje a tu mamá, y un agradecimiento a ella en su paso por tu vida y también el regalo. Yo pensaba y soñaba ahorita a mis niñas de otra manera, llevando otras cosas. Y lo cuento porque hace un año las niñas de 9º grado, las niñas, profe, hagamos un proyecto del café que me estaban pidiendo, ¿no? Yo estaba como pensando en otras cosas y hoy entiendo. Ay, se nos fue la Se me profe. fue, es que tengo mal internet hoy, pero Ahí bueno, esto está. sirve para calmarme un poquito. No, mira, es que las niñas me dijeron, profe, hagamos un proyecto, porque nosotras hemos sido recolectoras, somos recolectoras, mi mamá lo es, mi abuelita lo fue, y no hemos aprendido más que a recoger café. Me estaban diciendo cuando me dijeron eso, ¿cierto? O sea, todo lo que implica la transcendencia, lo que implica que debemos saber más, porque es que también necesitamos abrir otros espacios, ¿cierto? Estaba pensando en eso también ahorita. Y lo otro, lo que yo sí te quería preguntar es, no sé si me escuchan. Ale. Sí, profe, Sí, sí. sí, profe. Ay. Ale, bueno. Este es el tema de, bueno, yo, Amelia, porque de los relatos que me cuentan los niños cuando hablan de esas realidades de la vida cotidiana en la zona cafetera, es que quienes mantienen como esa situación de que la niña no puede hablar, incluso o que la mujer no puede hablar, es la misma mamá. Entonces para mí eso es muy fuerte, ¿cierto? Porque además de que ahorita contaban las profes las experiencias de que el hombre se vaya pensando que puede cambiar, yo también pensaba si las mamás y las abuelitas también puedan también transmitirle a sus hijas el derecho a hablar, ¿cierto? O sea, no porque solamente, o sea, yo pensaba en la pedagogía que hiciste tan potente de pensar la cantaleta de otra forma, pero también que eso las lleve a otras formas. Entonces yo estoy con todo el deseo porque siento que es una pedagogía muy bella, esos diálogos que seguramente llevaste, pero también cómo hacer para llegar a decirles a ellas que vale la pena hablarlo. Pero ahorita que contabas lo duro que es vender el café, en el caso de tu mamita, yo aquí veía que lo duro es todo, o sea,
incluso las mismas niñas me decían, profe, a uno no le pagan lo mismo por la libra que recoge de café, ¿cierto? O sea, nos pagan diferente, en la cocina nos pagan diferente, o sea, todavía hoy es supremamente fuerte y siento que lo había sentido en mi tierra, en Boyacá, en muchas cosas, pero aquí en la cultura cafetera es muy fuerte ese sistema de poder en todo. Entonces, yo estaba como pensando cómo hacer para ir colocando ese granito de arena, porque a mí me preocupa que la escuela la escuela no diga nada. O sea, yo siempre me voy con la pregunta, y bueno, ¿y en la escuela les dejamos hablar? Eso, pero también los riesgos que implica hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú dabas ese giro de la cantaleta y esas grietas, yo estaba pensando cómo qué posibilidades se pueden, desde dónde, ¿cierto? Para poderlo decir y narrar, pero preguntarte un poquito eso, cómo se hace para ir transformando y que eso vaya poniendo el granito de arena. Profe, pues yo no sé, yo no sé, pero bueno, ahí está la posibilidad de agrietar la escuela. Pues yo también creo que justamente la cantaleta también hay veces hace eso, ¿cierto? Y es que eh, pues mantiene esas relaciones de poder, porque a uno a mí como con la cantaleta me reprochaban cosas que no se le reprochan también a la mujer, y a mi hermano le reprochaban cosas muy diferentes. Como mujeres se nos reprocha sobre todo cosas del oficio del hogar, y a los hombres se les reprochan cosas más de la vida pública, ¿cierto? Como el que hace en la calle. Y no solo en eso, sino en todo, muchas veces las mamás y las abuelas también actúan como reproductoras de eso, pero pues o lo que a mí me ha servido para entender y para sanar un poquito también la relación con mi mamá es darme cuenta de que ella también es víctima, ¿cierto? Ella no hace las cosas gratuitamente, y de esto de lo que les hablaba ahorita, como de la matriz del poder, en serio todas estamos ahí. Y que mi mamá me dijera que yo no podía salir sino hasta las 7 de la noche, y que mi hermanito sí podía salir por ser hombre hasta las 10 de la noche, pues no lo hacía gratuitamente, ¿cierto? O que me dijera a mí que yo no podía, no sé, ir a coger café para ganar plata, sino que a mí me tocaba cocinar, pues no lo hacía gratuitamente, ¿cierto? Porque ella también ha sido víctima de ese mismo sistema, de esa misma matriz de relaciones que la pusieron en ese lugar, y seguramente sin ser consciente también lo han hecho. Entonces yo creo, profe, que lo primero, o yo siempre pienso que lo primero es sanar también como esa relación con nuestras mamás. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho, porque creo que como a mí, por ejemplo, la relación con mi mamá también es difícil y es complicada, a pesar de que la admiro un montón, es difícil porque tenemos personalidades muy diferentes, pero partir de ahí, ¿cierto? De sanar esas relaciones, de darnos cuenta de que todas y todos de alguna manera también somos víctimas de esto. Y pues ya luego pensaría como en eso, en posibilitar la voz y la visibilidad, ¿cierto? No sé, a mí se me hace increíble que ellas vayan y cuenten eso en la escuela, y antes me parece súper guau porque yo en la escuela no hablaba de eso. Pues yo no me iba a contar que recogía café, a mí me daba pena, me daba muchísima vergüenza. Entonces el hecho de que ya lo estén poniendo ahí, que se atrevan a decirlo a la profe, y de que de pronto en la escuela les brindes ese espacio, pues también estás de alguna manera como posibilitando grietas en la escuela, porque es que en la escuela no solo vamos a hablar de matemáticas, que es lo que yo más le criticaba a la escuela rural, porque yo digo, yo vivía en una escuela rural que me enseñó a ser una niña de ciudad, ¿cierto? Yo en mi casa, en mi finca, era una niña campesina, pero yo llegaba a la escuela y ya era una niña totalmente diferente, que veía cartillas con nieve, y eso, pues, eso X en mi vida. Entonces, creo, profe, que el hecho de que de pronto les posibilites espacios para contar eso, para hablar de eso, y que ellas se atrevan a decir que quieren hacer un proyecto con eso, o sea, que quieren hacer eso que hacen en sus casas parte de su colegio, de su quehacer, ahí pues ya me parece como pues un inicio muy chévere. Y pues no sé, eso sería, eso creo yo. Pero yo ni me he graduado, profe, tengo la crisis de la tesis en este momento. Ayer le decía a la profe, Lina, tengo crisis de tesis, tengo que decir en 2 meses sobre qué la voy a hacer y no sé, entonces no me crea nada. Ánimo, ánimo, que la tiene muy clara. Sí, Alexa, no te preocupes que todos pasamos por eso. A todos nos Es pasa, a normal. todos nos pasa. Yo le quería preguntar algo a Alexandra también, y es que
Pues ahorita que escuchaba a María Fernanda con la pregunta alrededor pues de la federación, a mí me quedaba pues como un cuestionamiento y es que siempre se trata como de ubicar a la mujer en ese mismo lugar de poder del hombre. Entonces es darle a ella las matas de café, darle a ella el abono para que ella como un hombre termine pues haciendo el trabajo. Pero ¿en qué momento se le va a reconocer a ella ese labor desde la casa? Desde el hacer la comida, desde el cuidar a la gente, no necesariamente cambiándola de lugar, sino de, pues permitiéndole ser donde es y generándole pues desde ahí también unas condiciones de igualdad con el hombre en esas cuestiones pues de trabajo. Entonces la pregunta es si de pronto la federación ha pensado en algún momento eso o conoces de alguna experiencia que piense en remunerar a la mujer caficultura no porque recoge café, sino porque sostiene la labor de recoger el café de otras personas. No, no creo. Pues no conozco la verdad y no creo que existan, porque justamente sucede eso, cuando una mujer es propietaria de tierra, lo que hacen es que, o cuando se reconoce como caficultora, lo que hacen es darle abono. Y yo conozco el caso de una señora que era caficultora, pero no tenía tierra, trabajaba como jornalera y le daban abono y ella era jornalera, ¿cierto? Ella no necesitaba abono, ¿cierto? Porque los árboles no eran suyos, ella iba y trabajaba a otras fincas. Pero entonces imagínate, sí, y eso no fue hace mucho tiempo, hace por ahí 2 años. Entonces, si eso pasa, yo no creo que en este momento la federación esté pensando en otro tipo de reconocimiento del trabajo de la mujer. Y se me hace muy necesario porque el trabajo, como decía la profe Sandra, en la caficultura es muy difícil. Uy, vea, yo amo el campo y amo ser campesina y amo el café profundamente, pero yo en mi casa prefería ordeñar 33 vacas que irme a coger café. Eso me parece súper difícil y yo lo sufro un montón y voy y lo hago 1 hora y ya le estoy diciendo a mi mamá, ma, ahorita vuelvo y me voy y vuelvo a las 2 horas. Y no, porque me parece que es muy difícil, es muy cansado. Y creo que ahí como mujeres pues simplemente es que no somos iguales, ¿cierto? Y no tenemos por qué ser hombres caficultores siendo mujeres, ¿cierto? No, nosotras hacemos muchas otras cosas en la caficultura que son fundamentales, ¿cierto? Sin nosotras también ese trabajo no sería posible, eh, pero sí creo que es necesario pensar en otro reconocimiento de esa labor. Pero no, no creo que los haya, tristemente. Alexa, yo estaba pensando en lo que escribí de la doble jornada y es que pues finalmente o sea, se entregan herramientas y ellas tienen que trabajar en el campo, pero no dejan de hacer las labores del hogar seguramente. Entonces terminan pues reproduciendo la doble jornada, que es pues un concepto que pasa pues ahora en todo lado, pues en la ruralidad, en lo Sí, urbano. sí, justamente creo que eso lo padece mi mamá en este momento. Afortunadamente ella vive sola. Bueno, digo yo afortunadamente, aunque para ella sea todavía más difícil, pero pues por lo menos como que las labores de la casa ya son solo para ella. Pero mi mamá en ese momento trabaja en la finca y además trabaja en la casa, pues hace todas las labores de la casa y trabaja en la finca. Entonces, sí, eso sucede todo el tiempo. O sea, son caficultoras, pero también son amas de casa. Y de hecho, en esta historia que les decía del taller de la cantaleta es lo que le sucede a Amelia. Al principio narra como su día de trabajo y ella llega a la casa, como que descarga su café y lo que tiene que hacer es ponerse a cocinar para su esposo que también va a llegar del cafetal. Y fue algo que yo crecí viendo toda mi vida. Mi mamá salía con mi papá a las 6 de la mañana y mi mamá llegaba media hora antes a cocinar para ella, para mi papá, y si había un trabajador para el trabajador, almorzaban y volvían y se iban, y pues sucedía lo mismo en la tarde. Ya cuando nosotras estábamos más grandes, pues obviamente ayudábamos con lo de la comida, pero al principio era así, y eso yo creo que pasa en todas las casas, en todas las fincas caficultoras. Siempre hacen doble labor. Y les saben que les dan la pasilla del café. Porque, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, a las esposas, a la mayoría de esposas casi nunca les pagan como en la jornada de trabajo, sino que les dan toda la pasilla de todo el año o de toda la cosecha. Entonces, en realidad, su retribución económica es la venta de la pasilla. Por todos esos 2 meses de cosecha, lo que reciben es la pasilla. Entonces,
estamos mal. Lo otro que yo quería agregar ahorita que hablabas en la presentación del tema de la violencia es que algo más que no se ha dicho y que no se les ha reconocido es que ellas fueron las que sostuvieron los territorios, y el tema del café en medio de lo que tú decías de quedar viudas, de tratar de acompañar la vida de los hijos y sostener el cafetal con todas esas desigualdades, y lo siguen haciendo ahora en esta vuelta de muchas cosas en medio del conflicto en Antioquia, por ejemplo. Entonces, ahí siento también que hay una fuerza de resistencia que yo digo, ¿de qué están hechas estas mujeres, nuestras mujeres, no? Y que uno de mujer, de maestra y todas las que estamos aquí, yo digo, hay tanto por aprender de ellas desde eso que han sabido llevar y sobreponerse. Pero es para resaltar también lo que significa en este momento también estar en territorio cafetero. Sí, son unas tesas, uff, yo no sé cómo hacen. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otro comentario? ¿Cómo van sintiendo? Por allá, María Fernanda anda tomando café. No ha Ay, parado justo de eso tomar le iba a café. decir, eso le iba a decir yo, ay no, ella hablando, y lo peor es que no solo toma, sino que además escribe que está tomando café. Ustedes no se imaginan aquí el café como es de caro. Pues por ahí compré uno, pero no, nada rico. Entonces yo la veo y soy como, ay, ¿por qué hace eso? Tengo que confesarlo que todo este rato he estado tomando café porque me ha dado muchas ganas de tomar café. Qué rico. Bueno, Alexa, yo creo que todas y todos estamos muy agradecidos. Yo estaba haciendo ahora la reflexión que siento que inicialmente, ayer cuando hablábamos, sí veía algo muy teórico en lo que tú nos contabas, pero ahora que lo cuentas más profundamente, siento que tus reflexiones no son meramente teóricas, que lo has pasado por el cuerpo y lo has pasado por tu experiencia, y eso te da un valor inmenso. Es una gran forma de casi cerrar los palabreos, de casi cerrarlo, porque de todos nosotros creo que eres la única que de verdad ha sido campesina o que es campesina, porque nosotras y nosotros acompañamos procesos campesinos, pero no somos campesinos, o sea, digamos que no crecimos en un ambiente campesino. Si no voy a poner en discusión qué es ser campesino. Entonces, eso le da mucho valor a tu experiencia, porque es una experiencia que has pasado toda la vida por tu ser. Entonces, pues yo te agradezco, es muy bonito que pongas estas discusiones y que las pongas a ese nivel, porque no es fácil pasar la vida de uno por la teoría y revolverla y pasarla de nuevo por la vida de uno. Entonces, entonces me parece muy bonito y estoy muy agradecida. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera Ay, tan decir algo linda. más. Gracias, profe. Puro Total, amor. totalmente de acuerdo ahí. Yo quisiera poner una palabrita que, bueno, de pronto incomoda ahí a la compañera intérprete para señalar y al mismo tiempo, si de pronto quisiera opinar, y es cómo la reflexión sobre la experiencia configura saber. Y es que en la lengua de señas colombiana está esta seña, que es la de reflexión, y esta misma seña es la que habla del sabedor. ¿Quién es el sabedor o sabedora? Cómo la reflexión configura el saber. Creo que ahí hay unos hilos bien lindos para que los sigamos tejiendo con comunidades sordas. Dale. Y cómo justamente esa idea incluso que nos decías ahorita de llorarlo, de vivirlo, pero también de tener la oportunidad colectiva aquí de, como dirían en una línea del feminismo, de llorar hacia afuera, no tener lo que tragar, y cómo esa cantaleta hace parte de eso, de poder expresar, denunciar
y a partir de esa denuncia, que es en forma de retahíla, que es continua, que es ese monólogo que va tarjando posibilidades frente a esa opresión, creo que tenemos otra posibilidad de acercarnos allí. Yo no sé, Ale, si ya de pronto está muy tarde y no lo dijiste ahí como de maneras muy puntuales, si de pronto hay una palabrita más sobre lo que dijeron los hombres o cómo resonaron los hombres con esta palabra, porque me acuerdo mucho de una campesina en San Sebastián de Palmitas que decía, es que nos traen muchos talleres, es que hablamos mucho de género y nos juntamos las mujeres, pero es que el trabajo hay que hacerlo en la casa, hay que hacerlo en el hogar, hay que hacerlo con los niños, con los hombres, hay que hacerlo desde todo el entorno familiar. Entonces, bueno, si de pronto hay una palabra ahí, aunque ya sé que está un poco tarde, que la compañera también que está en la traducción está, que la interpretación está cansada, pero si hay una palabra en torno a, bueno, cómo llevar esto también a los espacios de lo familiar, porque de todas maneras el taller es un casa afuera, es un espacio que creamos de alguna manera, ¿cómo decimos? Que se crea por fuera del ámbito propio de vida. ¿Cómo llevarlo hacia allí? ¿Cómo llevar y abrir las posibilidades también frente a una institucionalidad que todo el tiempo está diciendo sí empoderamiento femenino y sí, incluso desde el feminismo, digamos, comunitario nos han abierto otras formas de decir sí, eso cómo se trabaja en la ruralidad, cómo se trabaja en la familia? Profe, pues justamente era lo que les comentaba ahorita, que esto ha sido muy como desde mis reflexiones históricas, porque yo a Ituango solo fui a uno de los talleres, bueno, los talleres se hacen en 12 veredas, entonces imagínense, no fui a nada, pero sí tenemos como algunos de los videos que sobrevivieron del taller, porque perdimos, lo que les contaba, perdimos casi, pues, o bueno, no tenemos los datos, pero de los videos que hay, lo curioso es que en muchos de los talleres que hay registrados, la mayor asistencia fue de hombres y solo hay una mujer o dos mujeres. En otros sí habían pues como 10 mujeres, pero en la mayoría hay máximo yo creo que 4. Entonces ya eso obligaba también a los hombres y a opinar, ¿cierto? A decir qué pensaban. Y yo creo que lo más interesante que quedó allí fue justo lo que comentaba la profe Cecilia, y era que decían como que ellos como que yo siento que se iban con la misma pregunta, como cómo llevar esto hasta mi casa, porque en varias veredas, a pesar de que no sucedían al mismo tiempo, la pregunta era como que, bueno, si yo digo aquí que sí voy a cambiar, pero llego a mi casa y no, entonces, ¿qué? ¿Cierto? Le decían a los profes como que, bueno, yo les puedo decir que sí aquí, pero y mañana que esté en mi casa llegando del trabajo cansado y le conteste a mi esposa con otra vez usted con su cantaleta que... Entonces yo creo que lo más posibilitador del taller fue que les permitió a los hombres reconocer que ellos estaban haciendo uso del lenguaje de una manera también muy, muy hiriente para con sus esposas. Y siento que sí les llegó mucho, mucho la reflexión, porque sí por lo menos se quedaron pensando en cómo llevo esto hasta mi casa, ¿cierto? Cómo cambio de pronto algo de mis frases, de mis acciones en torno a esto. Y para mí eso ya es muy valioso porque en realidad solo fue un taller y bien sabemos que este tipo de procesos así sociales son muy difíciles hacerlos desde un solo espacio de encuentro. Pero bueno, queda todavía mucho camino por andar con el proyecto y espero poder seguir ahí echando cantaleta. Entonces creo que también hay un mundo de posibilidades con ellos y con ellas. Y bueno, no, ya, eso. Y acá está más temprano, profe, así que está tarde allá. Aquí está súper temprano. Yo le felicito. Yo veo con la esperanza lo que le viene a la educación rural en maestras como tú. Y pues lo admiro muchísimo en Lina, en Luis y quienes hemos acompañado. Pero veo con alegría y esperanza porque yo digo lo que tú decías, ¿no? O sea, llegar a la escuela y que la escuela rural sea rural y sea campesina y sea cafetera y sea lo que debe ser en cada territorio desde la voz es muy grande. Y pedirte ese favor grandote de que sigas abriendo tajo en muchos lugares desde tu voz, desde tu presencia, desde este camino que hoy nos regalaste, porque muchos maestros rurales lo necesitamos, Ale, llegar a escucharte. Ay, gracias, profe. Sí, yo sueño con esa escuela rural.
Todos los días soy así como, uy, sí, un día una escuela rural así. Y bueno, gracias a todos también por estar ahí, por escuchar este palabreo. Sí, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Muchas gracias, Alexa, por todo lo que nos compartiste y nos hiciste reflexionar. Creo que para todos hay como mucho para masticar de ahora en adelante con respecto a la cantaleta. Muchas gracias a Dani por su labor de interpretación y a Giovanna que se tuvo que retirar. A las dos un agradecimiento profundo y a todos los que estuvieron, que no aguantaron tanto. Un abrazo para todos. Lina, Ale, ¿hay algún cantico ahí de cierre? Ay, sí, sí hay un canto de cierre. Aprovecho la invitación, el cierre para recordarles que la próxima semana nos vamos a ver de manera presencial, que vamos a estar por allá en Medellín. Denme un segundito, ya estoy abriendo. Profes, yo me retiro porque yo tengo otra clase y necesito pasar a la otra, ¿listo? Adelante, muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Dani, Muchas muchas gracias. Somos unos palabreadores, vean, nadie nos soporta. La palabra estaba tan calientica, tan buena que nos seguimos derecho. Profe, ¿qué dices? No te escuchamos, estás con el micrófono cerrado. ¿Se escucha? ¿No es Sí, sí. cierto? Sí. ¿Sí se escuchaba? Ah, bueno. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un techo de lata, y su burro y su buey por un bus de nostalgias. Campesino, campesino de ciudad, que sigue siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quieras otra vida encontrar, campesino naciste y un extraño serás. Vuelve al campo que la tierra sí te da. Campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un techo de lata, y su burro y su buey por un bus de nostalgias. Campesino, campesino de ciudad, que sigue siendo campesino, campesino de verdad. Aunque quiera
quieras otra vida encontrar, campesino naciste y un extraño serás. Vuelve al campo que la tierra sí te da. Campesino naciste, campesino serás. Vuelve al campo que la tierra sí te da. Campesino naciste, campesino serás. Campesino naciste, campesino serás. Chao, muchas gracias. Nos vemos, chao.